Este espacio tiene que ver con dar cuenta de que no hay una sola forma de Estado, que no hay una sola forma de relación del Estado con la sociedad, con las organizaciones, y que Argentina tiene una estructura justamente organizada que nos obligaría a pensar que si nosotros queremos revertir un poco la situación actual, necesitamos repensar también de qué manera se ha hecho sociedad y gobierno popular en nuestro país, y sobre todo poder en algún momento dar cuenta de otras figuras, de otra estructura estatal. Entonces, el encuentro del día de hoy tiene la voluntad de, justamente les decía, de detenernos en tres políticas puntuales del peronismo que son, como les decía, bastante desconocidas. Voy con la primera. ¿Quién conoce o qué conocen los que conocen la cuestión de los agregados obreros en el servicio exterior de la nación durante el gobierno del país? Algo. ¿Qué? Pero por eso. Pero. Una política pública que consistía en qué. O sea, ¿qué era eso? No. ¿Se escucha el compañero? No. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a medida que avancemos, vamos haciendo circular el micrófono, pero lo que decía muy atinadamente el compañero y completaba su nombre, Leandro, era que justamente implicó una política pública del gobierno de Perón que se implementó después del primer mes de gobierno, es decir, que no fue algo que se ocurrió, que apareció allá al final, cuando ya no se sabía qué hacer, sino que efectivamente se decidió avanzar en esa línea, ni bien arribado, ni bien comenzado el gobierno en el año 46, después de haber vencido en las elecciones, y se trató precisamente de que haya representantes sindicales en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Nación. Los demás que no hablaron, más o menos, ¿les escucharon de qué va esto o les estoy hablando de algo chino? Me sirve, por favor, que me lo digan de manera sincera, porque eso dependerá cuánto presupongo o no, o cuánto me detengo. Ustedes saben que también el Estado tiene una historia, como las organizaciones lo tienen, el Estado también, ¿no? Hay algunos que quieren que hacer un ministerio de trabajo, otros que consideran que es una materia menor y que no tiene por qué tener jerarquía ministerial. Lo mismo respecto del Ministerio de la Mujer o lo mismo respecto del Ministerio de Industria. Para decir algo, en el año 45 no existía el Ministerio de Industria, ¿no? Y sin embargo en el año 1898 ya existía el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, ¿no? O sea, habla de una forma de Estado al servicio de determinados intereses o predispuesto a trabajar dándole jerarquía y relevancia a un tipo de política y no a otra.
ya a fines del siglo XIX existía el Ministerio de Agricultura y, como les digo, recién el de Industria se crea después de la reforma de la Constitución del año 49. Para decir algo, ¿no? O sea, recién el Estado empieza a tener políticas industriales en un sentido profundo y dándole recursos y todo lo que eso implica recién hacia finales de la década del 40. Bueno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, seguramente todos lo imaginarán, no es el ministerio más popular que uno pueda, ¿no? Generalmente, si se tiene doble apellido, es más probable que uno tenga alguna mayor cercanía, ¿no? ¿Me entienden? ¿No? Si lo ponemos en los términos de la época, es muy probable que si había un ministerio, lo voy a decir medio brutalmente, si había un ministerio oligarca, está el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Y eso, obviamente, porque no es cualquier ministerio, entre otras cosas, tiene que ver con no solo las relaciones diplomáticas entre Estados, por eso, ya estamos repasando ahí, entre agricultura, o sea, muchachos, si ustedes me dan justicia, agricultura y relaciones exteriores, y capaz que ahí yo ya, digamos, puedo decir que manejo algunas cositas, ¿no? Cada uno de los ministerios, por más que nosotros en general no nos vamos a detener a pensar eso, excepto algún especialista que se dedica a eso o a alguien que planifica a nivel político, cada ministerio tiene una historia, cada disposición estatal, ¿no? Ustedes es muy conocida, ya lo hemos mencionado acá, la Secretaría de Trabajo, ¿no? Se crea en el año 43 y pasa a ser ministerio recién con la reforma del 49, ¿no? Lo mismo. O sea, ni había había secretarías provinciales, tenía una estructura que pasó a ser centralizada recién en el año 43 y después de ahí empezó a tener justamente una relación con las organizaciones sindicales que le permitió al Estado pensar políticas en un sentido del trabajo más profundo, no solo por una cuestión, digamos, de configuración de la gestión del trabajo, sino también la capacidad de control del Estado, ¿no? Porque es muy fácil ponerle un título a un raviol, como se le dice, del organigrama estatal, pero después que tenga capacidad de ejecución, eso lleva muchísimo trabajo. Hay un libro muy interesante que piensa la cuestión sería de la reforma más bien judicial en relación al trabajo durante el peronismo, y lo que muestra es cómo eso implicó una cantidad de dinámicas, por ejemplo, de constitución de tribunales laborales que no estén amañados, digamos, por la patronal, porque si no, cada vez que había un conflicto le caía a un juez que era, digamos, compañero de clase y terminaba definiendo de una manera que ya nos imaginamos. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que nosotros en general pensamos al Estado y a las instituciones como estructuras medio naturales o históricas o que tienen una composición a veces sin historia, y sin embargo cada una tiene un proceso que le es propio. Este ministerio obviamente también, y como les decía, la figura de los agregados obreros, que se implementó ya a partir del segundo mes del gobierno de Perón, tuvo que ver con justamente que haya representantes sindicales en consulados y embajadas argentinas en el exterior. Entonces, para lo que estamos tratando de desplegar, quisiera que todos tienen la hojita que fuimos repartiendo en el ingreso. La tienen. Si a alguien le falta, nos dice. ¿Todos tienen o a alguien le falta? Ahí no tenemos. Bueno. Dari, ¿le das? Mira, acá hay una. Ahí está.
Yo no tengo una, pero creo que estamos bien. El fragmento, dice agregados obreros, dice: a principios de agosto de 1946 llegó a la pequeña oficina de Manuel Lobato una carta oficial del presidente Juan Perón. Gracias, Iva. Lobato era director de festejos y celebraciones del Sindicato de Sastres de Tucumán, a 1000 kilómetros al norte de Buenos Aires. El presidente le informó a Lobato que la Confederación General del Trabajo lo había elegido como precandidato para el curso de formación de agregados obreros. Esta carta formaba parte de un centenar de notas idénticas enviadas por todo el país a organizaciones sindicales, desde poderosos sindicatos de los suburbios obreros de Buenos Aires hasta pequeñas filiales de provincias remotas. 4 meses después, la formación había terminado. Lobato recibió entonces una nueva nota de membrete presidencial. Esta vez, Perón le elogiaba por haber completado el curso y le nombraba agregado obrero a la Unión Panamericana de Washington, D.C. Su acción, decía la carta, un fragmento de la carta, su acción en el exterior justificará con creces la incorporación de los trabajadores a la actividad diplomática del Estado, decía el presidente. El nuevo mandatario esperaba que Lobato y los demás llevaran al exterior una representación popular y veraz del proletariado. Este es un fragmento de, como dice ahí, de un libro que está llamativamente publicado solamente en inglés, Embajadores de la Clase Obrera. Bueno, es una investigación hecha en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, por un historiador que se llama Ernesto Semán. Seguramente ustedes conocen, o hemos incluso mencionado acá, el libro de Pablo Semán sobre la libertad avanza, que salió hace muy poquito, que es una investigación de antropología de la juventud de la libertad avanza, que es muy bueno. Pero Ernesto Semán es el hermano de Pablo y hizo una investigación muy pormenorizada de esta estructura de agregados obreros en el Ministerio de Asuntos Técnicos, incluso visitando archivos de embajadas argentinas en el exterior y viendo el material como para llevar adelante una investigación que de otro modo, digamos, no tendríamos. Bueno, ¿qué le llama la atención de este fragmento? Los escucho. O sea, ¿qué destacarían en clave de lo que venimos diciendo? Lo primero que se les viene, que les asombra o que quisieran destacar, algo puntual. El puesto de Lobato es fenomenal. Perfecto. Claro. No, y tampoco alguien que esté, ¿no?, como un secretario general nacional que recibe una carta a alguien en Tucumán. Bueno, ¿qué más? Eso es fenomenal. Eso. ¿Qué más? ¿Qué de Tucumán? Sindicato de Sastres. Ahí va. ¿Cuántos Lobato? Esa es una pregunta. Ya vamos a ir al número. Siempre importa el número, ¿viste? Con las cartas a mí me decían, bueno, pero ¿cuántas cartas leíste? ¿Viste? Porque como que a ver si es verdad o no. Sí, es verdad, el número es importante. Pero ¿cómo estamos con los celulares, muchachos? ¿Cómo estamos? No se puede creer. No se puede creer. Bueno, no, perdón, pero ya 7, o sea, tenemos una cuestión de manejo mínimo de la tecnología que vamos a tener que incorporar. Claro, o sea, no sé, algo raro hay. O sea, nos están tratando de avisar por todos los medios. No nos detengamos en los agregados obreros, sino que hay algo importante afuera. Bueno,
No, fuera de broma. ¿Qué más? Sí. El de querer agregar a obreros sindicalizados en el consulado. Perfecto. Sindicalizados, ¿no? Claro. ¿Vieron que dice el... Muy bien, muy bien. Bueno, eso es, ya lo estás interpretando. Ah, eso es discutible, por eso. Es discutible, muy bien. Lo estás interpretando, pero bueno, se puede. Bueno, perfecto, sí. Claro. Claro. Sí. Vieron, está bien. Yo acá tengo un librito que les quiero mencionar. Deberíamos hacer un taller aparte, directamente, sobre la serie de estas investigaciones. Este se llama Los Indispensables, pero hay otro que se llama La Segunda Línea. Directamente, un libro que investiga la segunda línea del peronismo. O sea, cómo la segunda línea fue quizá, o en determinado momento, igual de relevante que obviamente que la conducción. Sí. Claro, totalmente. Pero, digo, exacto. Pero en general, cuando uno lee la historia oficial o la academia, inevitablemente ponen el foco en algunos nombres de los secretarios generales, en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor secretario general. Ojalá la historia argentina esté narrada más o menos en relación a algunos secretarios generales, estaría bueno. Hay obviamente mucha producción sobre el movimiento sindical argentino, pero cuando uno estudia la historia nacional oficial, en general no mira. Y esta secuencia, uno de los autores se llama Claudio Panella y el otro se llama Rajan Rein, Los Indispensables dirigentes de la segunda línea peronista. El que les digo se llama La Segunda Línea, es otro libro, y narra la vida de gente común que, siendo dirigente y encontrándose en un determinado momento de la historia donde está organizando compañeros, de pronto empieza a formar parte de un movimiento donde hay una reelaboración activa de la doctrina, donde hay sobre política pública y sobre legislación, donde cada uno va tomando su participación. Y nada, es muy bueno el libro, así que para quien le interese lo recomiendo. Cierro ese paréntesis, pero bueno, ahí estamos, ¿no? La cuestión del señor Lobato en Tucumán. ¿Qué más de ese fragmento? ¿Por qué? ¿Qué objetivo? Ah, muy bien. Totalmente. Sí, este libro se detiene. Obviamente esto no es una política inventada por el peronismo, porque de nuevo, también es del campo nuestro. Nosotros pensamos que todo lo inventó Perón, ¿no? De hecho está, no sé si quién sigue lo inventó Perón, ¿no? Cualquier cosa inventó Perón, como aparece cualquier cosa y lo inventó Perón. No, esto no lo inventó Perón. Esto en realidad es una política bien interesante también pensar. Bueno, yo voy agarrando lo que tiran y abro. Sin duda, no le vamos a quitar mérito al general. Lo que digo es que el mérito lo tiene, pero digamos, justamente, ¿no? La cuestión de la creación, porque por ejemplo está la discusión sobre si escribió o no escribió la comunidad organizada u otros textos. Y la verdad que la cuestión de la autoría es relativa, es más bien burguesa, ¿no? Es más bien, tiene la idea del individuo que escribe. La verdad que uno diría, bueno, muchas veces, si encima de gobernar y tenía que escribir libros, ¿no? Bueno, escribía libros y asumía textos y los hacía, ¿no? Y los asumía, ¿no? Porque en nombre de él, bueno, se ponía en consideración de la gente textos para que formen parte de una lectura. Después, si él fue el que puso la coma o no la puso, la verdad que para determinada mirada puede ser secundario, no importa. Exacto. Hay también libros. Sí, pero bueno, pero el Congreso de Filosofía es un texto, no es un discurso nada más. Es un texto que, de hecho, lee un fragmento y está la discusión si él manejaba toda la filosofía que estaba atrás. Y la verdad
que ese tipo de discusiones a veces son, ¿no? Como, primero que las posiciones ya están puestas de antemano, ¿no? Yo, no lo escribió él y el otro, no, sí lo escribió, no hay duda. Y en definitiva, eso, a nivel social y político importa menos, porque lo que importa es que de qué textos, cualquier movimiento político asume textos y hay que ver, bueno, de cuáles se hace cargo y los pone en consideración de la sociedad. Bien, dicho esto... Sí. Claro. Claro. Sí, sí, sin duda, porque también todos creo que sabemos, ¿no? Y es muy conocido, ¿no? La tercera posición no es solo una tercera posición retórica, sino también tiene un proyecto geopolítico, es decir, se pretende una posición que no está ni en el bloque soviético de la época ni en el bloque capitalista. Entonces, ahí también hay una cuestión, es muy buena la pregunta de la compañera, si lo que está atrás es una voluntad de llevar ideas o de traer. No se trataba solamente de ideas, primero, también había cuestiones comerciales, por ejemplo, que los agregados obreros podían empezar a gestionar junto a otras organizaciones obreras de otros países, porque muchas veces los canales diplomáticos oficiales tienen una especie de trabazón burocrática que muchas veces dificultan ejecutar políticas comerciales de manera más rápida. Y lo que se necesitaba era, bueno, lo que dice más hacia el final, llevar al exterior también una representación popular y del proletariado. Es raro que sea el lenguaje de Perón, el proletariado, pero no importa. Lo que dice es, bueno, poder entablar algo en el orden del intercambio a través de organizaciones de la sociedad. Sí. A mí lo que siempre me llama la atención es que en todas las acciones del peronismo está la capacitación y los tiempos tan cortos, tan profundos, como en 4 meses a un obrero que quizás era poco calificado, semi-calificado, en 4 meses te formaban porque hemos estudiado con vos todas las formaciones de la Escuela Superior Peronista, que siempre hay una formación y una formación muy en serio. Entonces, también vinculado a esto que vos decís, cuando se cuestiona la calidad, la firma, ahí hay una cuestión siempre gorila, porque es evidente cuán importante era la formación y cuán intensiva en todas las acciones y los tiempos del ejército, porque 4 meses te convocaban, te formaban y ya te seleccionaban. Totalmente. No, la cuestión de la formación es fundamental, como decís y como dice Ivana. Siempre el peronismo ¿no? ha dictado en miles de formatos y es una gran fortaleza. Pero bueno, acá uno piensa, ¿no? Es servicio exterior de la nación, ¿no? Cuestión ya de la limitación idiomática es un primer punto problemático, ¿no? Si uno no, supuestamente, si uno no maneja la lengua, ya, si no maneja el inglés o si no maneja el francés, estaría limitado para. Ahora, en 4 meses, acá se da una formación para decir, bueno, lo que puede un Estado no puede es relativo a una discusión política, es decir, si hay recursos a poner, 15 compañeros que se encarguen de hacer todas las traducciones que hagan falta en los tiempos que hagan falta para que ejecutemos una política con una perspectiva laboral, y bueno, hay que hacerlo. Si total, eso probablemente, si incluso lo pensáramos en términos de producto, de productividad de esa política, probablemente redunde en un saldo positivo. Quiero decir, acá hay una cuestión de formación que, bueno, como decía Ivana, son solo 4 meses, pero ya dice, bueno, muchachos, ya los que salieron de acá ya están capacitados para ir a representarnos en el exterior. A representarnos en el exterior con una idea no unilateral, no es solo ni de llevar, pero sí implica hacer conocer qué estaba atrás de la tercera posición, eso está. O sea que había una línea de gobierno popular que no se encasillaba solamente
digamos, bajo el paraguas del comunismo, ni solamente bajo el del bloque del capital. ¿La OIT? Sí, la OIT sí. Pero digamos que no estaba, al menos en esta política, no era el canal oficial, ¿no? La OIT depende de la ONU, entonces es un entramado de las instituciones oficiales que por ahí no era la vía oficial de los agregados. Dice... Claro, la OIT, bueno, tiene sus cosas. Acá lo que dice también, un punto a tener en cuenta de la propuesta es que pasa a través de la CGT, ¿no? No es que es una carta que llega de manera individual, ¿no? Que le llega a Lobato como un individuo, le llega. El presidente le informa, ¿vieron esa palabra, no? Le informa al presidente por carta a través de la CGT y le llega, digamos, como integrante de ese sindicato de desastres de la provincia de Tucumán. Mucho también se ha dicho, bueno, pero esto es una manera del peronismo y de Perón de congraciarse con aquellos que fueron los dirigentes sindicales que estuvieron atrás del 17 de octubre. No, porque acá, o sea, va con eso, con una figura, digamos, más de línea intermedia de un sindicato del interior y no con alguien que está en la historia de los papeles oficiales. Y después convoca también a encarnar la representación exterior de la nación, ¿no? O sea, la cuestión nacional es una nación de trabajadores, ¿no? Los trabajadores encarnan en el exterior a la nación argentina. Es decir, tiene un componente de clase trabajadora, pero la cuestión nacional está en el centro. Y lo que importa, por ahí lo que más interesa, tiene que ver con esto, ¿no? Que si hoy nosotros hacemos un ejercicio para pensar políticas de este tipo, nos parece lejísimo, ¿no? Nos parece como semi imposible, nos parece que un Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿por qué la CGT tendría una silla ahí, ¿no? O podría pensar, y sin embargo se realizó, vamos a la cuestión del número, en el mejor momento, decíamos, incluso la vez pasada, en el mejor momento de la Unión Soviética, que tenía, digamos, Unión Soviética, ¿no? Tenía soviets, que eran consejos de fábrica de trabajadores que gobernaban, ¿no? La soberanía en la Unión Soviética reposaba en los soviets. Y en la Unión Soviética, ¿no? El Estado, en definitiva, tenía un proceso donde el partido estaba en el centro, pero era un tipo de partido donde el soviet, la relación soviet y partido era estructural. No nos vamos al tema, digo, el tipo de participación de los trabajadores en los agregados exteriores de la Unión Soviética no llegó a más de 280 según este investigador. Esta experiencia en Argentina, sin ser soviética, puso cerca de 640 agregados obreros provenientes de los sindicatos en el exterior. Después de ahí, todo lo demás, menos. O sea, es la experiencia de este orden más expansiva, ¿no? Entonces, bueno, no dejó de suceder en Argentina, no dejó de suceder acá, y en general no se narra, pero bueno, forma parte de la historia que nos toca. Sin duda también había una voluntad de Perón de convertirse en un líder regional. Hubo mucho mayor énfasis en el inicio de esa política de desplegarse sobre todo en América Latina, por una cuestión del idioma, pero también por una cuestión de construcción de lo que sería la patria grande. Y estaba la pretensión también de Perón de tener gente propia, con esta historia que yo le decía, digamos, muy particular del Ministerio de Relaciones Exteriores, bueno, poder tener gente que esté un poco más cercana a nivel político en el cuerpo diplomático. Les digo, por ejemplo, apellidos patricios como Bunge, como Serrano Redonet, Labogle, Victorica Roca, Portela Oneto Stegno o Guiraldes,
siguieron formando parte de la Cancillería en la época de Perón, porque no es tan fácil modificar esas estructuras de un día para el otro, pero empezaron a tener, ¿no?, mucho menos poder y los agregados empezaron a ocupar de otra manera la estructura. No lo mencioné, pero es importante, quien era el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Nación era Juan Atilio Bramuglia, que ¿a alguien le suena? Bramuglia. Bueno, tienen que leer la segunda línea. ¿Por qué? Porque, o sea, Bramuglia era precisamente un tipo que era hijo de trabajadores, que estudió ingeniería y después pasó rápidamente a trabajar en la Unión Ferroviaria, que era obviamente de los sindicatos más grandes de la época, y que estuvo en el armado. ¿Viste? Cuando uno repone la historia de los dirigentes de la época, en general todos de alguna forma fueron protagonistas del armado del 17 de octubre. En este caso Bramuglia efectivamente estuvo ahí y pasó a ser, ¿no? O sea, trabajó con Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y después pasó a, cuando Perón se convierte en presidente, pasó a ser el canciller de la Nación, ¿no? Es como si hoy Moyano fuese, ¿no?, nuestro canciller, o bueno, algún nombre de ese tipo. En fin, Bramuglia estaba ahí y bueno, siendo hijo de trabajadores, llegó a estar en las riendas del servicio exterior. No sé si quieren... Ah, me faltaba esto. Yo les decía esto sobre la originalidad o no de Perón en esta política. En este libro que les menciono hace una reconstrucción de por dónde llega la idea, ¿no? Y lo que narra, lo que cuenta es que precisamente Bramuglia, que en realidad era socialista, igual que Borlenghi, claro, ministro del Interior, son socialistas porque el peronismo, o sea, no existía hasta esa época, y ellos, digamos, forman parte de una comitiva de socialistas y que trabajan con partidos socialistas de toda América Latina, donde empiezan a conocer esta política implementada en México, y cuando les toca gobernar ya tenían la idea, ¿no? Entonces por eso tiene la posibilidad de ejecutarse con rapidez. Lo digo porque uno muchas veces piensa, bueno, ¿para qué nos formamos? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué nos juntamos? ¿Para qué conocemos las cosas que hacen los demás? Bueno, después uno tiene la cabeza un poco más despierta, sabe qué se hizo y qué ha funcionado, y probablemente tenga más facilidad de pensar y ejecutar lo que uno conoce. Bueno, nada, tengo un par de cositas más, pero estoy muy mal de tiempo como corresponde, así que voy pasando a la segunda. Si no hay nada que ustedes quieran detener o precisar o preguntar, y después en todo caso lo reponemos al final. ¿Hay alguno que le haya quedado algo no tan claro? Vamos. Bueno, vamos a la segunda. Segunda figura que les quería traer, la Universidad Obrera, más conocida, ¿no? Pero ¿quién me puede decir sin leer lo que dice en el papel? Ah, ok. Aparece la Constitución. No, bueno, perdón, vamos a la Universidad Obrera. Pero igual no hace falta que ahora en un ratito vamos al fragmento, pero ¿quién me puede decir algo sobre la Obrera? ¿Se conoce, no se conoce? ¿La conocen? ¿La tienen en detalle? ¿No hace falta ni que la repasemos o quieren que nos detengamos ahí? Vamos, compañeros, o sea, si no me... Sí, en parte. Sí, Armando.
tipo que estaba representado en el hostigamiento, pero más que en el hostigamiento físico, en el hostigamiento físico y mental. O sea que nosotros hoy como sociedad sabemos que tenemos una posibilidad de protección, ¿no es cierto? Sabemos que como sociedad podemos ser más de lo que somos y así lo queremos. Lo dice Nicolás Saprelo, dice que no hay que ser autorreferencial. Mi padre era Saprelo del año 35, en el Tucumán del año 35. Por eso digo, yo cada vez que puedo lo manifiesto, porque entiendo que hay un antes y un después, que fue la posibilidad de ser, y por mutua decisión, por decisión propia, como se dice, ¿no? Porque antes eso no estaba ni siquiera en el pensamiento. Por eso yo digo que para darle el verdadero valor a lo que pasó, uno de vivir de unión, ¿no? Jugar la posibilidad de ser. Sí, lo de algo más es relativo, pero es verdad que es... Relativo eso es algo que siempre lo planteo, porque en definitiva, cuando hablo del hostigamiento, justamente de qué vamos a hacer, la bicicleta se Sí, sí. Seguro. No, pero es verdad. Como vos decís, el peronismo, entre las políticas educativas que todos sabemos, tuvo la gratuidad de la universidad pública, y eso en general no se narra tanto, ahora en el último tiempo sí, porque, bueno, la universidad era pública, pero era arancelada. Se quitó los aranceles y eso obviamente que inevitablemente la democratizó. Ahora, además de eso... Justicia social. Exactamente. La educación como un elemento de justicia social que le permite a cualquiera tener la posibilidad, incluso siendo hijo de trabajador o trabajador, de una posibilidad de movilidad social ascendente, como se llama en sociología, a través del estudio, bueno, es un hecho de la historia nacional y que, una vez más, son de ese tipo de políticas que quien las quiera tocar va a tener que verse con un imaginario social que tiene su organización atrás, ¿no? Porque en general, ya lo hemos visto este año, ¿no? Porque por las dudas tantean todo lo sagrado de nuestra sociedad. Lo sagrado es todo aquello que no se puede tocar, digamos, por definición en antropología. Y bueno, hay cosas que acá, en otro país, no funciona así. El sistema educativo argentino y el sistema universitario en particular es muy singular. Entre otras cosas porque está la posibilidad de aquellos que trabajan que puedan estudiar, y también los hijos, sobre todo de las universidades nacionales y sobre todo lo que se llaman las universidades del conurbano o de nueva generación, porque no solamente han sido del conurbano, que tienen entre el 75 y el 80% de primera generación de universitarios. Es decir, no tienen padres académicos. Mis padres y, digamos, no a la diferencia del que ya viene con 3 o 4 generaciones de universitarios, y los que no, lo sufrimos, porque cualquier institución hace sufrir en un punto, y eso está también estudiado, es un rito de pasaje. Ahora, en esa época no solo se instituyó una política en relación a la educación como dinámica de justicia social, sino que además se construyó, se edificó, se institucionalizó puntualmente una universidad obrera, que es un paso más. ¿Por qué? Ahí vamos. Claro, la universidad que existía se hizo gratuita. La universidad no es algo monolítico, en general está siempre modificando sus programas, siempre tiene tensiones, negociaciones y actualizaciones. Pero la Universidad Obrera fue, y ahí lo tienen en el papel, puntualmente una universidad técnica creada en el año 48 con el objetivo de servir como instituto superior de formación para trabajadores, que completaba la formación dada por las escuelas técnicas del sistema educativo. Sí, bueno, por eso. Ya el nombre, y acá entramos ya en una...
Porque, ¿qué pasa? En el año, yo ya les cuento el final de la película, en el año 56, ¿qué hacen esto? Como quieren, no pueden volver atrás y dicen, bueno, cambiamos el nombre para que no, obrero ya es mucho, entonces hagamos y le ponemos Universidad Tecnológica, porque nosotros somos modernizadores, y entonces le ponemos Universidad Tecnológica Nacional. La UTN, que está hasta el día de hoy, surgió como experiencia institucional del peronismo para y desde los sindicatos. Porque vamos a ir de nuevo. O sea, no era que uno llegaba como un individuo. El individuo también tiene una historia. Bueno, acá la cosa tenía un camino atravesado por el mundo del trabajo, porque estaba orientada puntualmente a los trabajadores, ¿no? O sea, los que tenían la posibilidad de cursarla eran exclusivamente trabajadores. Y uno tenía que acreditarlo con un proceso, ¿no? No era cualquiera que, bueno, no, este dice que trabaja, bueno, venga, no. O sea, había un camino donde el sindicato participaba para que haya un papel que certifique que uno era un trabajador de determinado sector y eso le habilitaba a hacer el itinerario para llegar a la universidad obrera. Como bien menciona el compañero, la cuestión ya del nombre generó y suscitó un debate social muy grande, ¿no? Se imaginarán. ¿Cómo vamos a poner plata del Estado para que los obreros se formen? O sea, no, mucho menos que solamente los obreros se formen, ¿no? Como que eso es más problemático todavía. Para quien le interese, están los debates legislativos de la época. Yo me tomé el trabajo de leer uno por uno. Y es muy claro porque, por ejemplo, había ya en esa época diputados que eran compañeros sindicales, ¿no? Entonces, los discursos, muchos son buenísimos. Y también había gente de otros partidos políticos, que no vamos a entrar en detalle, pero bueno, había también reacciones diversas, ¿no? La cuestión del nombre era muy importante, porque ¿por qué se iba a llamar de esa manera, siendo que, digamos, una institución nacional? Exacto, es trabajo, ¿no? Y nacional. Que tiene jerarquía. No, la UBA también. La UBA es la única que no es universidad nacional, pero la UNR es Universidad Nacional de Rosario y todas las universidades nacionales, o sea, todas las universidades públicas son nacionales. Cada una tiene su rector. En este caso, para entrar en el detalle, la autoridad máxima de la universidad obrera era designada por el presidente de la nación, pero excluyentemente trabajador y dirigente sindical. No hay que... No. Y eso pasó por ley. Estoy diciendo esto, no fue una política que se le ocurrió a alguien y dijo, se dio un debate público, eso tuvo mucha circulación en los medios, el diario, hay registro del diario La Prensa sobre todo, que no eran todavía propiedad de la CGT, que lo hace conocer a la sociedad y le dicen, miren que están tratando de meter una ley que implica una universidad obrera, entonces hay mucho debate social, se llega al recinto y en poco tiempo, porque había una mayoría que lo permitía, se pasó, bueno, a formar parte de la estructura del sistema educativo nacional. Me voy por la cantidad de detalles, pero cada una de las autoridades de las facultades, porque digamos la universidad era una, nacional, y después tenía facultades en distintos lugares del país. La ley se promulgó en el año 48 y en el año 55 llegó a tener institutos en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Rosario, Bahía Blanca, La Plata y Tucumán. Es decir, en muy pocos años, porque si bien se promulgó en el año 48, se empezó a ejecutar recién en el año 52-53, por el simple hecho de que había un camino de formación primero en las escuelas técnicas para después pasar por un proceso de selección y, como también se mencionaba recién, estaba en el marco de un proyecto productivo nacional, ¿no? O sea, lo que se estaba formando no era
algo en clave de lo que quieren los individuos estudiar. Entonces, si quiere que haya 259.000 millones de kinesiólogos porque el mercado te lo propone y te lo vende porque supuestamente va a ganar bien, estudiar kinesiología. No, perdón si hay un kinesiólogo, mi hermana es kinesióloga, y si ve esto, la verdad que no va a estar muy contenta, pero lo cierto es que había una planificación de la producción. Y en este caso hacían falta técnicos para un proceso de industrialización, y ya que vamos a tener compañeros que van a encaminar un proceso de formación, ¿cuál es el razonamiento político atrás? No es una cuestión de demagogia con los compañeros, es, bueno, hay compañeros que tienen una experiencia en el lugar de trabajo, ¿qué mejor que sumarle a eso una formación que probablemente nos van a dar un técnico hacia el proceso de industrialización más calificado, ¿no? Hay una cuestión de... Totalmente. La estructura del cursado también es muy interesante porque la formación se dictaba de manera vespertina, ¿no? Era general a la tarde, o sea que muchos trabajaban y estudiaban, lo cual, por ejemplo, hubo un debate sobre la cantidad de horas porque se comparaba con la cantidad de horas en las carreras tradicionales y decían, bueno, pero tenían 10 horas menos, bueno, pero son 10 horas menos, pero encima trabajan, o sea, los otros solamente cursan, en fin. Hasta en eso estaba la negociación. Lo cierto es que, como les digo, se implementó y tuvo un crecimiento, vamos también a los números, un crecimiento de la matrícula en solo 3 años del 48%, ¿no? O sea que ni bien arrancó, ya tuvo cursantes de manera masiva y sin embargo, año a año, sí. Los extranjeros, muy buena la pregunta, porque sí, no era solo para nacionales, lo que sí había era un proceso de nivelación formativa para el ingreso, para los que, digamos, que en algunos casos tenía que ver con el idioma y en otros casos directamente por cuestiones de cultura nacional. Claro, no, en este caso no, y vos sabés que es un punto que se resalta para el que lo estudia, porque, bueno, precisamente no era restrictivo de clave nacional, como tampoco lo es la universidad pública. Sí. Obviamente, es falso, pero los que decían en ese debate, en la comparativa, decían, bueno, acá tenés algunos que solamente estudian, y bueno, lo mínimo que se le pide es esta cantidad de horas, a los trabajadores también. Obviamente, obviamente que en la universidad, la mayoría, en este país la mayoría trabaja y estudia, ¿no? Sí. En ese contexto había algo un poco más, es verdad, había algo un poco más repartido, porque precisamente hasta ese momento los que estudiaban eran los que podían estudiar y generalmente no eran los que estaban trabajando. Claro. Les cuento rápido las terminalidades que había en la formación, o sea, qué tipo de titulación técnica terminaba teniendo aquel que cursaba. Las especialidades que las distintas facultades ofrecían eran construcciones de obras, hormigón armado, obras sanitarias, construcciones mecánicas, automotores, transportes y mecánica ferroviaria, instalaciones eléctricas, construcciones electromecánicas, construcciones aeronáuticas, industrias textiles, industrias químicas, construcciones navales, mecánica rural, electrotécnica, construcciones de obras y antisísmicas y telecomunicaciones. Obviamente, todo lo que leemos ahí, voy a acelerar porque todavía me queda una, pero digamos... Sí, pero para dejarme esto. Todo lo que leemos ahí es uno diría, demasiado moderno, demasiado clave industrial, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer el ejercicio de qué implicaría pensar, porque no es que eso tendríamos que dejar de lado, al contrario, pero también poder tener la imaginación para ver justamente hoy con la tecnología que hay dando vueltas, qué implicaría que los propios trabajadores empiecen a pensar, por ejemplo, aplicaciones, por ejemplo, nuevas tecnologías, ¿no? Y que en ese orden de cosas
nos podemos imaginar. ¿Por qué? Porque estas terminalidades, si no, en muchos casos nos parecen muy de lo que se llama como la primera etapa del peronismo, que es un proceso de industrialización, y todo tiene que ver con ese tipo de materialidad, y hoy podríamos ir con eso y mucho más, ¿no? Bueno, sí, Iva, perdón, decime. No, te quería preguntar si sabés si las escuelas técnicas eran parte del mismo proyecto. Sí, lo sé. Había un ente que es el Consejo Asesor de Coordinación. El Consejo Asesor también se lo quiero mencionar, pero no llego. Es la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, que para los que estudiaron el periodo, digamos, es un actor muy importante en el armado y en la planificación de la formación general de toda la población, porque estructura los distintos niveles y, digamos, ese proceso estructuraba también que uno pase primero por la formación de las escuelas técnicas y tenía la posibilidad, a través de un mecanismo de selección con los sindicatos, de pasar directamente a la universidad. También la discusión que hubo en la Cámara de Diputados tenía que ver con bajarle un poco el precio, decir, bueno, pero esto en el fondo es como un instituto de formación técnica, no es una universidad, es como la universidad para pocos. Y entonces eso también fue un debate muy, muy candente que le marcó el pulso y terminó quedando la cuestión de la Universidad Obrera. No por nada, rápidamente derrocado el peronismo, se modificó el nombre y no la estructura, porque en muchos sentidos servía. Claramente se quitó la condicionalidad de ser trabajador para cursar, motivo de debate, pero bueno, eso fue un poco nuestra historia. El plan de estudios original abarcaba 5 años, con 5 o 6 materias a cursar cada año, y en los planes de todas las carreras existían ciertas asignaturas comunes, por ejemplo, sindicalismo justicialista y legislación obrera 1, y 2, legislación del trabajo, tecnologías de fabricación y organización industrial, administración y contabilidad industrial e higiene y seguridad industrial, ¿no? Muy industrial, pero a la vez muy claro el esquema. No me detengo. Al que le interesa me puede decir y puedo incluso sugerir algunas cosas. Hay mucho más material que sobre el punto anterior. Pero lo que me interesaba era esto, ¿no? Poder que nosotros podamos también dar cuenta de que hubo un momento donde se edificó, se constituyó, se institucionalizó una universidad para trabajadores con integración de los sindicatos. No me voy a detener en el detalle, pero por ejemplo había un órgano, digamos, que integraba egresados para pensar políticas industriales, es decir, había una planificación muy acendrada y no era una cuestión cosmética, estaba la pretensión de una nueva Argentina, y esa nueva Argentina ponderaba el saber del trabajo, es decir, valoraba, decía, bueno, alguien que va a tener formación técnica y además tiene experiencia de trabajo, me sirve el doble, porque tiene 2 tipos de saberes distintos, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece que para lo que tiene que ver con nuestro imaginario político, se los quería traer y compartir. Y lo último, y para que hagamos el ejercicio, porque me estoy yendo muchísimo con el tiempo, es el caso o el punto de la constitución de la provincia del Chaco en el año 51, como tercer momento. ¿Quién lo tiene presente o quién conoce, qué conocen, qué tienen para decir sobre la misma? Poco y nada. Poco y nada, sí, no, bueno. El compañero Sebastián Ferro que ha hecho... Hemos competido en la investigación al respecto y me ha cedido material para el día de hoy. Así que él no va a participar, pero realmente, obviamente, todos conocemos más la reforma constitucional del 49, no nos vamos a detener ahí. Obviamente que fue otra de las políticas instituidas por el peronismo que se dio de baja el primer día, digamos, después de derrocado, bajo un montón de acusaciones, en su mayoría falsas, por antidemocrática y bla, bla, bla. Pero
obviamente es uno de los grandes mojones de constitucionalismo social en América Latina. Hay muchísimo material al respecto. Una de sus grandes figuras ha sido Arturo Sampay, sin dudas, y seguramente a más de uno le suena el nombre. Pero bueno, esa constitución es más conocida, ¿no? Es una reforma de la Constitución Nacional. Paréntesis, ¿no? Una constitución es una carta magna que de alguna forma debería regular regula y debería regular las relaciones de una sociedad determinada, ¿no? Y lo que tiene de singular, porque tiene la pretensión de ser sagrada, es que tiene en su interior la posibilidad, propone un mecanismo para ser transformada. Es decir, que el derecho de un país no es el mismo para siempre, ¿no? Los grandes procesos sociales y políticos, y probablemente nosotros tengamos que tener una imaginación también en este punto, y por eso lo traigo, han tenido momentos de transformación de la normativa. Porque, como decíamos respecto de los ministerios, una constitución, por supuesto que también es hija de la victoria de un sector de la sociedad sobre otro. Entonces, lo que tiene la Constitución es que da los mecanismos para transformarse, porque efectivamente uno, si no estaríamos bajo, digamos, sociedades... sí, monarquía puede ser, o sea, no, anarcocapitalismo. El anarcocapitalismo es otra cosa, pero lo que digo es el pasaje, ¿no?, de lo que se llama, ¿no?, del feudalismo y lo que pasó después de las revoluciones, sobre todo la francesa, ha tenido que ver con que la modernidad lo que pone es que hay un texto colectivo sagrado, que es la Constitución, pero que puede ser transformada, no por una deidad, sino por el pueblo, que es lo sagrado de la democracia. Entonces, da los mecanismos para transformarse a sí misma. Parece menor, pero muchas veces nosotros pensamos que la Constitución es inamovible, y la Constitución define muchas cosas, porque, como decía, es producto de una victoria de un sector de la sociedad sobre otro. Es decir, toda constitución, me pongo medio plomo, pero a mí me interesa esto porque toda constitución, toda carta, todo texto que nos regula es producto de un conflicto escondido. Y nosotros, si pensamos que hay cosas que hay que modificar, hay que también tener una imaginación de poder transformar también eso, porque digamos que no tiene por qué ser el mismo para siempre. Bueno, el peronismo lo hizo en el 49, en la Constitución Nacional, y en el año 51, lo que se llamaban territorios nacionales, que contemplaba en el sur algunas provincias y en el norte también, en el Chaco se pasó a ser una nueva jurisdicción, la jurisdicción Presidente Perón. Bueno, y bajo esas ideas necesitaba una constitución. Y la Constitución tuvo una serie de particularidades que las vamos a repasar medio rápido, pero que me parece atendible porque tampoco se conoce y hace a lo que nosotros estamos charlando. Como ninguno, excepto Ferro, a ver qué tenés para decir, Ferro, sobre un punto que destacaríamos sobre esto, sobre la Constitución de... Lo que dijiste, el preámbulo de la Constitución del Chaco dice los representantes, los trabajadores de la provincia de Chaco. Perfecto. No los representantes de los trabajadores de la provincia. Los trabajadores representantes de la provincia. O sea, agrega... ¿Cómo? ¿No te la sabes? O sea, escuchá, justo un punto. La del Chaco parte la representación política bipartidista y agrega la organizaciones libres del pueblo en la Constitución. Perfecto. Porque era del doble voto. O sea, uno votaba como ciudadano y votaba como por el carnet. Pará, no me quemé todo el... Bueno, o sea, ya está el punto. Exactamente lo que está diciendo el compañero es que esa estructura constitucional tuvo la singularidad que no la tuvo la Constitución del 49, porque la Constitución del 49 elige a sus representantes, o sea, también a través de partidos políticos,
o sea, que define al sistema político a través de la elección mediada por partidos políticos como única figura. En el caso de la Constitución del 51, da un paso adelante, abro un paréntesis que no es menor, se cuenta, o sea, se sabe, se estudió que Eva Perón participó activamente del proceso de armado de ese texto constitucional, entre otras cosas, con la invitación a Argentina de especialistas en derecho constitucional yugoslavo que tenía en su país un proceso similar donde habían armado una soberanía que tenía el reparto entre los partidos políticos y el sistema cooperativo. ¿Me siguen hasta ahí? O sea, en Yugoslavia había una estructura constitucional donde las autoridades eran elegidas por doble condición, o sea, por un lado como ciudadanos de Yugoslavia, ¿no? Y por otro lado, los trabajadores que integraban cooperativas tenían un segundo voto, ¿no? ¿Me siguen ahí? Entonces, eso hacía que, ¿no?, la idea de individuo existe, porque cada individuo tiene un voto, pero también, que eso es propio de la modernidad, antes no se votaba, pero también tenía como un doble voto aquel que era un trabajador cooperativizado. ¿Me siguen ahí? Entonces, en la invitación de Eva a estos especialistas es a que contribuyan al proceso de escritura y elaboración de una constitución provincial como un modelo para poner en Argentina un primer paso en algo que no solamente dependa de los partidos políticos. ¿Me siguen? Entonces, esto que decía Sebastián es muy importante porque en la nueva Constitución, de acuerdo al artículo 33 de la misma, se elegían 30 diputados, 15 por los trabajadores organizados y 15 por la parte política. Es decir, que de 30 legisladores en Chaco, en ese momento presidente Perón, otro de los, digamos, de las jurisdicciones, de las políticas que se modificaron, que recibieron modificación de su nombre, pero de los 30, 15 accedían por lo que nosotros conocemos hoy, un sistema de partidos, y otros 15 accedían a través de organizaciones sindicales en Chaco. O sea, se miró lo que se hizo allá en Yugoslavia y se implementó en lugar de cooperativas, sindicatos. De nuevo, acá había alguien que le trajo la información, hay distintas versiones sobre cómo fue que le llevó a Eva esa data, que en el fondo también fue una manera que hubo en Yugoslavia de tomar distancia de la estructura de los soviets, digamos, justamente, Yugoslavia formaba parte de la Unión Soviética, pero digamos, tuvo un proceso bastante singular nacional y de hecho hay mucha bibliografía también sobre la relación entre peronismo y Tito y todo eso. Este punto es importante porque es histórico, sucedió en el año 51, entre el 50 y el 51 esta asesoría, y que lo que construyó fue que, bueno, se armó una estructura constitucional donde los trabajadores sindicalizados tenían un doble voto, ¿no? Tenían doble posibilidad de ser electos, por ejemplo. Entonces, uno veía cuál era el resultado y había una parte que estaba destinada a los trabajadores de los gremios. Entonces, digamos que también fue un imaginario, digamos, político muy concreto que le dio una experimentación que también fue volada cuando cae el peronismo, pero que habla de una inventiva institucional que no se rigió por el sistema clásico que conocemos todos, sino que tomó una distancia. ¿Se entiende lo que estoy contando? Estoy diciendo muy rápido, pero creo que el punto ¿se entiende? Sí. ¿Qué tienen para comentar, preguntar, lo que sea? Sí. Tengo una pregunta. ¿Cómo es un
Sí. Pero ¿con qué fin se utilizaba ese método de que tengan, por así decirlo, un solo voto? Bueno, o sea, básicamente era el reflejo de un poder de los gremios, porque seguramente habrán hecho alguna presión al respecto, pero también uno podría suponer que tenía que ver con que hay toda una cuestión ahí sobre, se dice que Eva tenía como el interrogante sobre cómo hacer para anclar territorialmente a la política, porque si no la política quedaba, ¿no? Como con el paso del tiempo quedaba siempre desmarcada de los conflictos y las representaciones más locales, más cercanas. Entonces, realmente hay todo, en teoría política, hay un sinfín de figuras constitucionales o de sistemas. El sistema de partido es uno, pero hay muchísimos más, donde, bueno, se buscan formas para que la sociedad tenga la posibilidad de, digámosle, incluso de presionar, si hay que hacerlo, sobre los que toman decisiones de una manera más cercana, más institucionalizada, no que sea solamente, bueno, lo que nosotros conocemos, ya vamos a ir, cuando pensemos lo estratégico, vamos a tratar de detenernos ahí. ¿Cuáles son nuestras formas de meter presión? ¿Cuáles fueron históricamente y cuáles son las que tenemos hoy? Eso hay que repasar todo el tiempo, eso, ¿no? Y el sindicalismo es especialista en ese sentido. Es una de los grandes, de las grandes vías para hacerlo. Bueno, acá lo que se hace es traducir a la estructura estatal una lógica de anclaje de la política en la organización de la sociedad. Y un poco eso parece que estaba en la búsqueda de ensayar otro tipo de constitución. ¿Alguna duda, algún comentario? Y uno entiende que teniendo la posibilidad de establecer otra constitución desde cero, seguramente ahí había un germen como para probar y después ir viendo más adelante, pero ya había estado la modificación como decíamos, de la Constitución en el 49 nacional, pero no quitaba que todavía quedaban otros territorios donde se necesitaban actualizaciones constitucionales. Claro, 55, sí. No, digo, claro, ¿no? Y quedó un poco olvidada, no aparece, no se estudia ni siquiera en ningún tipo de propuesta, por ejemplo, en Derecho Constitucional. Nosotros estudiamos Derecho Constitucional en la universidad y no, ni cerca se investiga esto, ¿no? Claro, eso fue, porque hasta ahí no era una jurisdicción en sí misma. Bueno, nada, todo esto ya dije cuál era un poco el objetivo, abrir, que nosotros podamos tener una imaginación política que vaya un poco más allá, tanto en la cuestión formativa, ¿no? Con la universidad, tanto en la cuestión de las relaciones entre las naciones, donde los trabajadores puedan tener su protagonismo, su lugar, su manera de hacer una política concreta, y en este caso también que podamos decir, bueno, se van a venir momentos donde vamos a tener que repensar muchas cosas y no queda otra, y para repensarlo y traducirlo a nivel institucional, las constituciones son, digamos, los lugares donde culminan muchos procesos. Se ha visto ya en las últimas décadas, ¿no? Basta mirar Bolivia o Ecuador o Venezuela, donde se han, guste o no, se han hecho transformaciones en clave constitucional, y bueno, hace falta que nosotros tengamos presente que eso no tiene una sola manera, sino que en la medida en que sepamos que se hizo de otra, seguramente nos sirva para tener justamente una imaginación política a la altura de la época. Bueno, no más que eso, les digo, hoy vamos a hacer consigna no grupal, para ir en contra no, vamos a cerrar el módulo con un ejercicio para que cada uno escriba muy poquitas líneas, 2 o 3 líneas, en esta media horita que queda, y nosotros vamos a ir procesando un poco eso como para charlar en los encuentros que vienen. Vieron en la última carilla donde dice consignas, y las consignas son simples. En clave de lo que, con el recorrido hecho hasta acá, todos lo tienen ahí.
con el recorrido hecho hasta acá, si tuviéramos que pensar una invención de gobierno que quisiéramos que exista, dando lugar a trabajadores organizados en o desde el Estado, ¿en qué sector se lo imagina? Es una pregunta. Después, argumente aquí debajo, en 2 o 3 renglones, su decisión, o sea, por qué en ese sector, argumente por qué. Y la otra es, describa en 3 o 4 renglones cuál sería el resultado, el objetivo buscado con esa invención. ¿Lo ven simple? Si lo ven simple, hacemos o sea, queda media hora, menos, 25 minutos. Si tienen 15 minutos y lo resuelven, lo terminamos de conversar, y si no, lo entregan y lo trabajamos la próxima. Bueno, listo. Entonces, ¿qué? Sí. Mientras trabajan, hacemos el sorteo de los libros, a ver quién... Bueno, porque cada uno tenía un numerito, ¿no? No, pues no se lo llevan, lo entregan. No, es simple, por favor. Si no, no tiene sentido. Es casi una demanda que le hacemos nosotros para que tengamos un poco de material para ir trabajando a partir de lo que sale acá. Ustedes saben que el proceso final de este espacio es que escribamos un plan, así que por favor, lo tienen ahí, lo escriben rápido ya que salió un montón, y nosotros ahora sorteamos los libros. Hacemos entonces 20 minutos de escritura y en 5 cerramos y hacemos el sorteo. Ya, sí, nos tenemos que ir todos. Vamos al sorteo, pero todos ya terminaron de... ¿A alguien le queda? Estamos menos cuarto, menos cuarto. Vamos a hacer el sorteo. Vamos a hacer el sorteo y después cerramos con... Sí. Ah, la miércoles. Sacale la foto ahora porque... Ah, por eso, sí, está bien. Hay gente que la... solo la página de la consigna necesitamos. Bueno, vamos con el sorteo entonces. Como quiera. Vamos a sortear también... Hoy varios se van a llevar algo. Varios... No, sí, están integrados. Vamos que varios se van a llevar. Ahora vamos a sortear las Constituciones del Chaco. 591. Otra vez, mirá. Vamos, aplauso. Pará. 590 ahora. Ahí está. Bueno, pará, que acabo de sacar. $576. A ver este. 589. ¿Alguien ya se fue? A ver este. 575. Allá, mirá. A ver este. Bueno, no, yo estoy... 533. ¿No está?
502. Mirá acá, compañero. 501. Acá, mirá. Está 517. Acá, la compañera. 519. Ahí va. 527. Sí, pero acá está el 507. 523. ¿No? 537. Mirá. 530. 516. 586. Vamos, vamos. 520. Ahí está. ¿Cuánto quedan? 3. 513. Ahí está. 503. Ponele si querés. 570. El último, 570. Perfecto. Bueno. Y ahora los libros. Sean excluyentes. Y bueno, llevaste algo. 579. Claro, 581. Acá, el compañero ganó. Último, un aplauso para... Y a ver. 584. ¿No? Ahí está. Listo. Bueno. Ahí está, gracias. Bueno, todos entregaron ya bueno, necesitamos recogerlos. Si le quieren, no hace falta, si querés llévatelo. Solamente el papel el de la consigna, sí. Perfecto, gracias. Sí, nombre, si le querés poner, dale. Bueno, perfecto. Bárbaro. Gracias. Gracias.